Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo últimas noticias y estaremos hablando sobre la serie de Kızılcık Şerbeti de Sila Turkoglu. Tenemos la repercusión del primer episodio, reseñas, información, os voy a estar comentando todo lo que nos ha salido. Y también os traigo últimas noticias sobre Can Yaman y Francesca Chilemi. Pero chicas, que está saltando una alarma que creo que están un poco exagerando y vamos a dar aquí un poco los detalles. Así que vamos a empezar con la serie de Kızılcık Şerbeti, pero antes de nada no olvides de suscribirte al canal, de darle like, comparte, dejadme vuestro comentario, activad la campanita de notificaciones para que no os perdáis nada cuando publique nuevo contenido. Y ahora sí comenzamos. Y bueno, pues como os digo, sobre el primer episodio de la serie, después de mostrar el tráiler, ya sabemos que generó cierta polémica por una escena de prejuicio que se mostró y Kızılcık tuvo su estreno el día 28 de octubre y el primer episodio pues trajo la información que la serie estaría basada en hechos reales, como ya estábamos hablando, ¿vale? Y este fue uno de los puntos por el que se criticó esta serie de Sila Turkoglu. Después vamos a estar viendo por aquí todo lo que han ido hablando. Nos hablan del primer episodio y dicen que les encantó la serie, que le daban un 10 de puntuación, que las primeras escenas mostradas en Doğukan que lo encontraron un poco indeciso. También nos dicen que Fatih ganó el corazón de mucha gente en la cena en la que presenta a la familia Doga por primera vez y que les pareció muy bien esa escena. Les pareció un príncipe, que vieron mucha educación en él, que les gustó muchísimo. Y que Doga estaba alterada por las lágrimas y que ella sufrió en principio. Y el desempeño de Evrin, el personaje más insoportable, Evrin lo está sacudiendo. ¿Qué pasa con la escena en la que Doga le dice a su madre que está embarazada? Pues resulta que hubo desesperación y señalan que la escena en la que Fatih le dice a la madre de Doga con qué trabaja, dijo que trabaja con su padre y que tienen hoteles y resort. Eso es lo que está escrito en el pie de la foto, en las noticias, y que no pudieron contar todo esto en el pie de la foto, pero es posible que hayan notado que la mamá de Doga, ¿vale? Pues hizo una mueca fea, dicen en estas noticias. Yo no lo sé, dicen que la gente lo había notado. Dejadme por los comentarios si lo habéis notado, porque yo no he visto la serie. Y el segmento de hoteles que trabaja Fatih, pues resulta que son los hoteles de aguas termales. Y la mayoría de los hoteles de aguas termales en Turquía pues tienen algunas reglas diferentes. Entonces es por eso que la mamá de Doga pone esa cara. Y que por ejemplo un hombre y una mujer, si no están casados, no pueden permanecer en la misma habitación. Y que necesitan demostrar que están casados para poder estar juntos. Y que en el área de esa piscina de agua termal, que incluso las parejas casadas no podrían estar juntas, en una piscina para hombres o en una piscina para mujeres. Y si quieren quedarse juntos, tienen que pagar una tarifa aparte para quedarse en un lugar reservado solo para su familia, que se paga por hora. Y que esa es la sucursal de los hoteles. Y que por eso sería la mamá de Doga, que están de al 100%, que por esa situación la mamá de Doga puso esa cara que dicen, ¿vale? Dicen que fue a un hotel de aguas termales con su esposo y su hija y solo supo cuando llegó allí, ¿vale? Dicen que fue esa situación y que estaba bastante decepcionada de no poder disfrutar de la piscina con su familia. Y dicen que les gustó una cosa mucho de esa serie, que es rápida y que no solo retiene ni retiene la información. Que Doga, por ejemplo, que no se tomó las 2 horas del primer episodio para decirle a su madre que estaba embarazada. Ella dijo que estaba saliendo, que quería presentárselo, que quería casarse, que estaba embarazada, que se casó,
que todas esas cosas que fueron súper rápidas y que no como en algunas otras series que se tiran, por ejemplo, 1 hora en el primer episodio para soltar esa palabra, que las cosas van fluyendo y que dicen que lo peor de algunas series es que te siguen ahí teniendo para soltar esa palabra, tú quedas con esa intriga y aunque ya sabes lo que va a suceder, pues que en esta serie no fue el caso, que a mucha gente le gustó muchísimo esta serie porque muestra mucha diferencia cultural, que sin embargo, viendo algunas reseñas que creen que si la familia de Doga fuera una familia extranjera, que tal vez la historia convencería un poco más a la audiencia turca. Y que ahora os voy a enseñar la crítica negativa que surgió sobre esta serie. ¿Vale? Os voy a mostrar por aquí. Que por ejemplo, esta noticia dice: Kızılcık Şerbeti presenta escenas polarizadas y diálogos exagerados en los que se demoniza a los laicos. La división de secular es aquel que no pertenece a una orden religiosa. Donde se demoniza a los secularistas, se oprime o humilla a los conservadores al mismo tiempo. Además de traer un lenguaje discriminatorio que puede desencadenar la polarización de la sociedad, acerca de que la historia se basa en hechos reales. El criterio hace una pregunta: ¿qué historia? ¿Basado en qué? ¿De qué se trata esta adaptación? Cuestiona la referencia sobre esta historia basada en hechos reales y también dicen de que la serie trae una realidad. En fin, la crítica es mucho la historia. Entonces, esta crítica representa la opinión de una sola persona y no de un todo. Así que yo os informo solo como una noticia informativa. Me gustaría remarcar, ¿vale? Que todo lo que estéis escuchando, pues que esto no lo toméis como que fuera un acierto, ¿vale? Sino que es una noticia contada como todo, que no es confirmado, ¿vale? Entonces también hubo noticias con respecto a la audiencia y logró una audiencia por debajo de las expectativas, no logró clasificarse entre los 10 primeros y las calificaciones totales de la serie en su estreno fueron de 2.38, quinta posición, AB 2.11 y 12 posición, ABC 2.46 y 14 posición. Y el mayor desafío de Kızılcık Şerbeti es sin duda su competencia. Dejando a un lado las críticas que las bajas calificaciones fueran el resultado de la historia, la interpretación contada en Şerbeti, por el contrario, el mayor desafío de la serie es su competidor, que es Yalı Kapkini. Lo comentan, ¿vale? Yalı es actualmente una de las series más vistas en Turquía y es una serie que tuvo muy buena aceptación por parte del público. Dicen que el viernes pasado se emitió el 6º episodio y esto significa que el debut fue mucho antes que Şerbeti y que la serie ya ha tenido tiempo de ganarse el corazón de los turcos y que entonces que es muy difícil hablar de la audiencia de Şerbeti porque tiene una competencia muy alta, chicas y chicos. Y cuando esta historia compitiendo con una serie que lleva más tiempo al aire y que ya ha conquistado a su audiencia, pues entonces es muy difícil. Y aunque el canal no puede predecir la audiencia al éxito de su competencia, pues muestra mala suerte a Şerbeti el viernes. Entonces, ¿qué sucede? Que más allá de eso también hay buenas noticias. La repercusión que causó en las redes sociales la afición de Sıla Türkoğlu, pues también se vio reflejada en las noticias en el país de Turquía. Y los fanáticos de Sıla Türkoğlu presionan en las redes sociales, que aunque Şerbeti tuvo una calificación baja, pues Şerbeti y Sıla son los temas más comentados en las redes sociales. Dicen que lo están compartiendo por Twitter, Instagram, todas estas buenas calificaciones, noticias. Así que también recomiendan en las noticias etiquetar siempre a Sıla y Şerbeti, que ambos son importantes para que no haya confusiones ni errores. Ya os estaré informando por el próximo vídeo de qué va sucediendo con esta serie. Les deseo pues muchísima suerte y vamos con las últimas noticias de Can Yaman y Francesca Chilemi. Bueno, aquí salta la alarma del shock de los fans de Can Yaman y de Francesca Chilemi. Resulta que dice esta noticia que se habían dejado de seguir en Instagram, en las redes sociales, y se están preguntando que qué es lo que está sucediendo. Pues en esta noticia nos dice que Can Yaman y Francesca Chilemi
que se han dejado de seguir y que el experto en chismes ITV Alessandro Rosica anunció en un tuit que el actor turco y Francesca Chilemi han dejado de seguirse en Instagram. Entonces, fuimos a comprobarlo y así era. Un rayo de la nada. Para los muchos fans de esta pareja protagonista de Viola como el mar se preguntan qué está sucediendo y que es probable que los respectivos defollow se deban a que en las últimas horas muchos usuarios de Instagram están teniendo problemas con las cuentas que se deshabilitan sin motivo o con cientos de seguidores perdidos. Que al menos esta es una de las hipótesis. Si no fuera así, estaríamos ante una auténtica tormenta. Que por qué se habrían dejado de seguir. También se preguntan que si esto fuera así, que si la segunda temporada de Viola como el mar estaría en peligro. Yo os digo que esto no ha sido así, que creo que se debe a este sufrimiento que todos los followers de Instagram están sufriendo, que además están perdiendo hasta seguidores, chicas. Así que no corra el peligro porque la gente está alarmando diciendo que esto es una confirmación y no es así, ¿vale? Vamos a esperar esta confirmación, no nos adelantemos y esperemos qué es lo que ha sucedido verdaderamente, porque si a mucha gente ya le ha pasado, a Jan Yaman y a Francesca también. Además, soy Francesca Chilemi a través de Instagram, nos ha estado compartiendo también ya tráiler de Viola como el mar. No creo que haya problema entre ellos, ellos se van genial. Vale, así que nada, estas han sido todas las noticias, espero que hayáis disfrutado, no olvides tu like, suscríbete, dejadme vuestro comentario, comparte y nos vemos por el próximo vídeo. Chao.